Ahora sí, hermanos, van a disculpar, estoy ahorita, estoy en mi cuarto, ya, ya logré conectarlo, entonces ahorita les comparto la pantalla para que ustedes puedan ver mi pantalla y podamos seguir con lo que es el tema. Una disculpa, la verdad. Ok, bien, entonces estábamos hablando lo que es el tema 4, ¿no? A veces, como les decía, solemos llevar nuestra experiencia, lo que es el púlpito. Y eso no es correcto, ¿no? No podemos, obviamente, siempre vamos a explicar la palabra, tratando de explicarla desde una experiencia quizás a veces, o dando un ejemplo de la experiencia que nosotros tenemos, pero no necesariamente, o más bien no debería nuestra experiencia ser el centro de lo que es la prédica. Entonces, eh, seguimos aquí, ¿no? La meta de la exégesis es dejar que la escritura diga lo que el espíritu quería que significara en su contexto original. Por tanto, el intérprete debe analizar para cada texto el contexto social e histórico, el género y otros factores literarios, y los detalles de comprensión procedentes del idioma original. La exégesis busca responder a la pregunta ¿qué quiso decir el autor en su contexto original? Y es por eso que cuando se está estudiando teología en la universidad, por lo general en la universidad nos hacen estudiar griego. Entonces, cuando yo estaba estudiando en la universidad teología, me acuerdo que tenía 3 materias. La primera materia era griego, luego griego gramática, luego venía griego lectura exégesis y luego venía lo que era métodos exegéticos. Y esas 3 materias, es decir, 1 año y medio estudiando griego, esa materia a veces es como que tediosa para algunos teólogos, de que es aprender un nuevo idioma, ¿no? Es aprender las escrituras en su etimología original, como quien dice. Entonces, estudiar los escritos desde el original. Y actualmente nosotros, aún si no sabemos griego, hay no enciclopedias, son como tomos teológicos de griego que están traducidos. Es decir, ejemplo, son, se me fue el nombre, pero en estos tomos nosotros podemos encontrar varias cosas. Por ejemplo, si queremos en la Biblia decir, bueno, a ver, voy a investigar por qué en la Biblia dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces me voy a ir a los originales, ¿no? Me voy a los originales, veo cómo se escribe o cuál es su escritura más bien en el Nuevo Testamento con griego y veo cómo se escribe y me voy a esta, creo que es una concordancia, si no mal recuerdo, donde puedo leer lo que son los escritos antiguos, ¿no? En este caso, en griego. Hay en hebreo, pero es muy difícil encontrarlos. A mí me ha costado, tengo solamente uno que está en hebreo, pero me costó muchísimo y ni siquiera está en español, está en inglés. Entonces, gracias a Dios que actualmente, como le entiendo el inglés, lo puedo leer, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestra teología en español? Nuestra teología en español, lastimosamente, actualmente es muy pobre y no podemos, como quien dice, analizar muy bien o conocer realmente cuál es el contexto, porque no hay muchos teólogos que hablen español o que sean latinos que digan, yo me voy a levantar y voy a estudiar y voy a hacer teología. Generalmente en Latinoamérica nos han enseñado a ser teólogos flojos, la verdad. Y esto es que nos dan las cosas tan fácil que nos conformamos con lo que tenemos y decimos, bueno, ya tengo lo que me enseñaron y listo. Y esto no debería ser así. ¿Por qué? Porque hay muchísima riqueza teológica en inglés y en otros idiomas, pero ¿por qué razón esta riqueza teológica que hay en otros idiomas no está en español? Porque
lastimosamente no hay teólogos latinos que se hayan levantado, que sean buenos teólogos, ¿no? No que simplemente sean de aquellos teólogos que hay, pero que solamente hacen copy y paste, ¿no? Es decir, copiar y pegar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es hacer una teología desde la exégesis, como decía ahí, tenemos que ver lo que es el contexto histórico, el contexto social, aún hasta el contexto político. Tenemos que ver todos los factores, porque todos los factores nos van a hacer poder entender cuál era el contexto que se estaba viviendo en esa realidad, de ese momento del que nos está hablando el pasaje bíblico, porque muchas veces interpretamos las cosas como nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hemos escuchado muchas veces hablar de lo que es Apocalipsis 3 y lo vamos a buscar. Ahora en sus Biblias vamos a irnos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero no vamos a basar específicamente en Apocalipsis 3:20. Muchas veces, y hasta yo me meto en la bolsa porque yo también he sido de las personas que este versículo lo utiliza para evangelización, ¿no? Es decir, para hablarle a una nueva persona que no conoce de Dios, pero que nosotros tratamos de hacerle como que la invitación, ¿no? De decirle, venga el Señor y nosotros vamos a ayudarlo, y si usted le abre la puerta de su corazón, Él va a entrar en usted y va a cenar con usted y lo va a limpiar y va a estar con, o sea, tratamos de hacerle, tratamos de camuflar lo bonito. Pero ¿cuál es el contexto de Apocalipsis 3? ¿No? Creo que muchas veces, o quizás nunca, hemos llegado a profundizar en el contexto de este capítulo o de este versículo. Entonces, vámonos a lo que es el título del capítulo 3, antes del versículo 14. Dice, ¿cuál es el título? A ver, ¿quién me lo puede leer? El título dice el mensaje mensaje para la iglesia en A ver, alguien que pueda leerlo, el título de Apocalipsis. Apocalipsis 3, antes del capítulo, del versículo, perdón, 14. A ver, hermano Ángel. Mi pastor, buenas noches. Dice antes del capítulo 3, desde el 20, dice el 14, iniciando, dice el mensaje de la iglesia Laodicea. Y está Amén. hablando de... Amén. Eso es lo que... ¿Y ustedes recuerdan qué mensaje estaba dándole Dios a la Odisea? ¿La Odisea qué era? ¿Una iglesia? ¿Un pueblo? Es una iglesia de la última generación, ¿no? De que está hablando de que está hablando mismo, dice aquí, escribe el ángel de iglesia y la Odisea, que aquí, amén, Cristo mismo está siendo testigo fiel, verdadero. Muy bien. Amén. Entonces, el mensaje era a la iglesia, la Odisea, ¿no? Ahora vamos a leer más adelante, nos vamos a ir al versículo 14, ¿no? Porque el que leímos fue el versículo 20. Vamos a leer el versículo 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí viene el versículo más conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuál era el contexto de este versículo? ¿Quién me puede decir, de acuerdo a lo que hemos leído? ¿Qué contexto pudieron notar en este versículo? ¿Será que era para recién convertidos? No, que aquellos que no reciben de corazón, el 15 está hablando, ¿no? Yo conozco, él conoce cómo somos, ¿no? Ojalá que sea caliente o frío. Si es tibio, lo vomita, ¿no? Para nosotros mismos en la vida que no está practicando. Exactamente. Entonces, el versículo hace referencia a cristianos nuevos o a cristianos antiguos. Él estaba diciéndole cómo eran cada uno. Exactamente. ¿Pero a quiénes les estaba diciendo? ¿A cristianos nuevos o a cristianos antiguos? Los cristianos antiguos. Los cristianos antiguos. Cristianos antiguos. Es decir, que le estaba hablando a la iglesia, ¿no? Entonces, y yo creo que muy pocas veces, por no decir ninguna, alguien ha venido a la iglesia y ha predicado este mensaje para la iglesia, ¿no? Y decir, bueno, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque le han dado su propia interpretación desde quizás su experiencia. Quizás alguno de ellos tuvo la experiencia de decir, pucha, el Señor me llamó con este versículo. Pero esa experiencia no necesariamente es el contexto bíblico o teológico en este caso. Entonces, el contexto en el que se está dando este versículo es en un contexto donde la Odisea o la iglesia de la Odisea se había como tibiado, ¿no? Se habían puesto tibios. Y estos ya decían, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Y sin embargo, Dios los consideraba como miserables, ¿no? Entonces, y a veces nosotros en la iglesia vemos muchos cristianos que llevan 20, 30, 40, 50 años en la iglesia que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, el mensaje de Apocalipsis 3:20 es tan importante darlo en la iglesia, porque hay muchos que están en la iglesia, pero no se han convertido. Entonces, lo que nos demuestra Apocalipsis 3:20 es que Dios está llamando a los cristianos para que tengan una reconciliación con Dios, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sos cristiano de 20 años, entonces estoy a la puerta y te estoy llamando, ¿no? Si alguno de los que está ahí, de los que llevan 8, 10, 15, 20 años siendo cristianos o yendo simplemente a la iglesia, ¿no? Porque cristiano se puede ser de boca, pero lo que realmente a Dios le importa es que lo seamos de corazón, que nuestras acciones hablen que Dios está en nuestra vida. Entonces, aquí Dios le habla a la iglesia y le está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque aún hay muchos que están en la iglesia y son antiguos, no conocen a Dios.
decir, no tienen el conocimiento de Dios. ¿Esto por qué? Porque al igual que la iglesia, en la Odisea, se han envidiado, se han enfriado. Entonces, aquí vamos notando la importancia de la naturaleza y la función del exégesis. Muchas veces no estamos utilizando las normas de la hermenéutica bíblica para interpretar la Biblia, sino que estamos hablando a veces desde la experiencia, o a veces simplemente agarramos un versículo, no leemos más atrás, ¿no? A ver cuál es el contexto. Dedicamos la palabra sin ver cuál es el contexto de esa palabra. Entonces, una vez dicho esto, vamos a lo que es la crítica bíblica. Todo el campo de la crítica se ha desarrollado desde la Reforma. Las dos divisiones principales de la crítica bíblica, llamadas en el pasado alto y bajo, se suelen llamar en el presente crítica histórico-literaria y críticas de texto respectivamente. La crítica histórica nos ayuda a conocer con mayor precisión la información histórica de un pasaje o libro de la Biblia, permitiéndonos interpretarlo con mayor profundidad. Las fuentes primarias de información histórica comprenden la Biblia misma, otros escritos antiguos y los descubrimientos arqueológicos. Las fuentes secundarias son los libros escritos por los intérpretes, tanto antiguos como modernos. La crítica de texto, crítica textual, es la ciencia que examina las copias manuscritas antiguas de la Biblia en hebreo, arameo y griego, y trata de recuperar lo que los escritores inspirados originales escribieron realmente. Existen miles de manuscritos antiguos de la Biblia, y todos ellos tienen diferencias aquí y allá en las palabras, en su orden y en la omisión o adición de palabras. Entonces, tenemos que ver o saber, como decía aquí, que todo este campo de la crítica se desarrolló desde la Reforma, ¿no? ¿Quién sabe a qué nos referimos con reforma? Son los cambios. Sí, son los cambios, pero cuando nos dice todo el campo de la crítica se ha desarrollado desde la reforma, ¿a qué reforma nos estamos refiriendo? Acuérdense, que ya se acerca también el día de la reforma. ¿Reforma qué? ¿Quién se acuerda? Yo sé que alguien por ahí. La reforma protestante Exactamente. de Martín Lutero. Exactamente, la reforma protestante, ¿no? Que ya la reforma protestante se recuerda el mismo día de Halloween, ¿no? Quizás el mundo celebra Halloween, pero nosotros celebramos la reforma protestante. Entonces, como dice aquí, las dos divisiones principales de la crítica bíblica llamadas en el pasado alto y bajo, se suelen llamar en el presente crítica histórico-literaria y críticas de texto respectivamente. Entonces, lo que es la crítica histórica que tenemos nosotros, nos ayudan a saber con mayor precisión el contexto en el que se ha llevado a cabo la Biblia. Es decir, en qué momento de la historia sucedió tal cosa. Y hay algunos textos que son considerados históricos en lo que es la Biblia católica, que son los macabeos, ¿no? Entonces, muchos teólogos recurren a este libro de los macabeos de la Biblia católica para poder estudiar ciertas partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque más que sean libros sagrados, por así decirlo, son libros de historia y han sido considerados así. Es por eso que nuestra Biblia, la Biblia Reina Valera 1960 que nosotros manejamos, no tiene los libros que son considerados apócrifos por nosotros. Nosotros son considerados apócrifos, pero por la Iglesia Católica son considerados libros sagrados, ¿no? Pero, como leíamos en el tema anterior, en el tema número 3, estos textos fueron pasados por un procedimiento para saber si son realmente inspirados por Dios y si no tienen, como quien dice, si no se contradicen entre sí, ¿no? Entonces, lastimosamente, estos eruditos
que hicieron este procedimiento notaron que los macabeos no cumplían con estos requisitos y fue por eso que fueron sacados. Sin embargo, estos libros como macabeos fueron considerados como libros apócrifos, pero al mismo tiempo como históricos. Entonces, eso para que tengan como conocimiento, en algún momento están estudiando y ahí empiezan a leer sobre los macabeos, pueden conocer más de la historia de los macabeos leyendo la Biblia católica que están ahí, lo pueden usar como un libro histórico. Pero, ojo, no como un libro sagrado, sino como historia. Entonces, bien, vamos ahora con los supuestos previos del intérprete y el teólogo. A ver, ¿algún voluntario que quiera leer? El inciso C, ¿cierto? Amén. Ya, dice supuestos previos del intérprete y el teólogo. Este punto también es muy importante, ya que el intérprete o teólogo hace de comunicador una especie de puente entre el mensaje y cultura bíblica y la realidad actual de la sociedad. El intérprete o teólogo debe prestar atención a todo el consejo de Dios, es decir, no tratar de resolver un asunto con un solo versículo, sino con la doctrina y sus explicaciones sistemáticas. También es necesario considerar que no se debe hacer excesiva elaboración de tema o texto. A esto le podríamos llamar énfasis, bastante peligroso, ya que podríamos caer en dogmatismos haciendo parecer que una enseñanza es más inspirada o más divina que otra. Amén. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. A ver, alguien que me diga qué entendió de esta lectura y que me dé un ejemplo de esto que acabamos de leer. ¿Nada? ¿Los agarré de sorpresa? Bien, volvamos a leerlo. Ahora sí, préstele atención. Este punto también es muy importante, ya que el intérprete o teólogo, es decir, nosotros, hace de comunicador, es decir, que nosotros vamos a comunicar, ¿no? Una especie de puente entre el mensaje y la cultura bíblica. Es decir, nosotros vamos a hacer el puente del mensaje que está en la Biblia, considerando lo que es la cultura bíblica que nosotros hemos llegado a entender o que el Espíritu Santo nos ha revelado en su palabra y la realidad actual de la sociedad. Es decir, ¿cómo puede este mensaje y esa cultura bíblica que nosotros hemos aprendido, de qué manera la podemos transmitir a la sociedad, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos encargados de hacer. En este caso, un ejemplo, el pastor, ¿no? El pastor hace de este puente generalmente en la iglesia, generalmente todos los sábados y todos los domingos. Pero nosotros también como teólogos, en el momento que nos toca enseñar o nos toca comunicar la palabra de Dios, estamos siendo este puente entre el mensaje, la cultura bíblica y la realidad actual de la sociedad. Entonces, aun cuando nosotros tratamos de evangelizar a alguien, estamos tratando de, ¿cómo decirlo? Estamos tratando de enganchar el mensaje con la realidad que está viviendo la persona en ese momento, de acuerdo al contexto que se está viviendo en ese momento en la sociedad, en este caso en Bolivia, ¿no? O quizás, por ejemplo, venga Dios, ¿no? El Señor lo ama. Si usted sufrió algo, abuso, o esto, o aquello, el Señor le dice esto, entonces, y tratamos de enganchar el mensaje y la cultura bíblica con la realidad que están viviendo para poder comunicar el mensaje de salvación. Entonces, sigamos. El intérprete o teólogo debe prestar atención en todo el consejo de Dios, es decir,
No tratar de resolver un asunto con un solo versículo, sino con la doctrina y sus explicaciones sistemáticas. También es necesario considerar que no se debe hacer excesiva elaboración de tema o texto. A esto le podríamos llamar énfasis bastante peligroso, ya que podríamos caer en dogmatismo, haciendo parecer que una enseñanza es más inspirada o más divina que otra. Ahora sí, de acuerdo a la explicación que les di, denme un ejemplo de esto. Algo que ustedes hayan visto, que ustedes hayan vivido, que quizás hayan escuchado. Pastora, buenas noches. Si me podría, por favor, explicar un poco más a lo que se refiere cuando dice usted que es peligroso, ¿no? Que podríamos caer en dogmatismo haciendo parecer que una enseñanza es más inspirada que otra. Por favor, pastora, no comprendo bien. Ok. Amén, hermana. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a desglosarlo una vez más. ¿Ok? Volvemos desde donde dice el intérprete, desde aquí. El intérprete o teólogo debe prestar atención a todo el consejo de Dios, es decir, no tratar de resolver un asunto con un solo versículo, sino con la doctrina y sus explicaciones sistemáticas. Les acababa de explicar hace un momento, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que utilizaban un versículo para resolver un asunto. ¿Cuál era el asunto aquí, en este caso? Evangelizar a una persona no nueva, ¿no? Entonces, sin ver lo que era el contexto bíblico, histórico o doctrinal, sus explicaciones sistemáticas. Ahora, aquí podemos entender que también es necesario considerar, no se debe hacer excesiva elaboración de tema o texto. ¿Por qué? Porque a esta elaboración de este tema o texto le podríamos llamar énfasis, quizás lo que estamos haciendo, pero es bastante peligroso, ya que podemos caer en ese dogmatismo, haciendo parecer que esa enseñanza es más inspirada o divina que quizás otra enseñanza, en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo decir, no, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, ¿no? Pero quizás por no saber el contexto bíblico que yo estoy leyendo en ese momento, estoy diciendo que esa enseñanza que estoy dando en ese momento es más inspirada que aquella que está contradiciendo lo que yo estoy hablando. No sé si me dejo explicar. ¿Me expliqué o lo vuelvo a repetir para ver si ahí sí me entienden? Un ejemplo, pastora, por favor. A ver, un ejemplo. Déjenme pensar. A ver, denme un segundito. Voy a buscar un versículo bíblico y enseguida se lo leo. Licenciada, más o menos puede ser cuando, digamos, en una predicación hablamos sobre la vestidura de la mujer, que hacemos más énfasis que tiene que usar falda, y bueno, y cuando ya hacemos un estudio de la Biblia, vemos que no menciona exactamente un tipo de ropa, ¿no? Sino un estilo de cómo presentarse hacia los demás o en lugares importantes, y a veces hacemos más énfasis en eso, pero cuando buscamos en la Biblia, porque hay personas que cuando hacemos el discipulado, pastora, ¿dónde dice no la falda? ¿No? Y recién teníamos una clase de eso en el tema de discipulado, solamente decía que no esté muy ostentosa, ¿no? Pero en una parte decía falda larga, falda corta, ¿no? Entonces, o los aretes redondos o chiquitos o grandes o peinados, ¿no? Entonces, no, y a veces hacemos mucho énfasis en algo, en un punto, pero no nos vamos a la palabra, ¿no? Nos vamos a otro lado. Sí, exactamente, ese es un buen punto,
podemos usar otros puntos en la Biblia, pero el que me está diciendo es un buen punto. ¿Por qué? Porque hay algunos pastores que hacen énfasis en esto, incluso hasta en TikTok se han oído prédicas donde dice, y tu mujer tienes que someterte a tu marido, y si no lo haces te va a llevar el diablo, ¿no? Cosas así que hacen tanto énfasis en algo que a veces llega a caer en un error, ¿no? Entonces, y no digo que está mal, la palabra nos enseña muchas cosas sobre esto, y también con respecto a lo que decía la hermana, que es el uso de la falda, es un tema muy controversial también, porque tenemos doctrinas muy conservadoras que manejan este estilo, ¿no? Que consideran que la mujer debe usar falda y el pelo largo, y no se debe cortar el cabello, porque su cabello es el velo, pero hay otras doctrinas que no manejan este estilo. Entonces, que llegan a comprender quizás la Biblia desde otro punto muy distinto. Entonces, ¿qué pasa con estas, generalmente, qué pasa con estas doctrinas que manejan este estilo conservador de decir que aquella mujer que no utilice falda se va al infierno? Cuando va una persona recién convertida y va con pantalón a esta iglesia que es conservadora, por lo general, y lo digo por experiencia, porque cuando yo me convertí en una iglesia con esta doctrina, me trataron de todo un poco, ¿no? Y suele suceder. Entonces, yo incluso llegué a ver cómo muchos hermanos llegaban a tratar a señoritas que llegaban con pantalón como si fueran prostitutas, así, por decirlo así, ¿no? Y suena fuerte, pero esta es una realidad muy triste que aún en pleno siglo XXI se sigue viviendo, seguimos viviendo en la iglesia actual. Le dan tanto énfasis a que no tiene que usar falda, no, a que no tiene que usar pantalón, que se olvidan, a veces caen en un error, espantan a los nuevos y se van al otro extremo, ¿no? Que si no usas esto, te vas al infierno. Cuando en la Biblia podemos encontrar muchas veces que Dios dejó las 99 y se fue por aquella perdida, ¿no? Nos olvidamos que la esencia de toda la predicación o de todo el evangelio es que vengan nuevos cristianos o que vengan nuevos nacidos y que nosotros seamos aquellos discipuladores, que el Señor a eso nos mandó, a discipular, ¿cierto? Nos dijo, id a todos, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces fue un mandato que nos dio a todos. Y ese es nuestro mensaje principal. Pero nos olvidamos muchas veces de esto y le damos énfasis a otras cosas. Y es ahí donde ya empezamos a caer en un error. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta parte, ¿no? Entonces, y yo sé que ustedes en algún momento han escuchado algo así como la hermana decía desde su experiencia, que escuchó o quizás lo vivió, o quizás lo vivió o lo vio, esta experiencia de que algunos pastores hacen énfasis más en lo que es la falda que en el predicar el evangelio o en el conservar a las ovejas que Dios trajo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me den. Un ejemplo de algo que ustedes hayan visto, de alguna palabra o algún énfasis que hayan hecho quizás pastores, líderes o alguien en su iglesia, o quizás usted mismo en algún momento cometiendo un error que después ya usted se dio cuenta. Entonces, me gustaría que usted comparta esa experiencia aquí con la clase. ¿Algún voluntario? Pastora, Hermana, había un caso, bueno, yo a veces lo uso igual, ¿no? Y no sé si está igual está cayendo en esto lo que es el dogmatismo y también se escucha bastante lo que decimos en la obediencia está la bendición. En todo, ¿no? Cuando queremos llamar a una reunión o cuando los líderes o los pastores llaman a algo, siempre se dice en la obediencia está la bendición. No sé, ese ejemplo tal vez podría ser.
también podría ser, ¿cómo usted lo podría ver esto? O ese versículo, o más bien ese dicho de la obediencia está la bendición, como Es, un es, error. es una forma de, o sea, para los que ya tienen un tipo, una madurez espiritual, digamos, ya un poco más crecido, no les va a afectar mucho porque entiende y saben a qué se refiere todo lo que es la parte bendición, porque sabemos que no solo de eso viene la bendición, sino son muchas otras cosas. Pero a uno que esté viniendo recién, esté empezando no sé, pues en lo que es la vida cristiana, yo pienso que es una forma también de amedrentarlo, ¿no? De decirle, y de repente no voy a estar no sé, en esa actividad y tal vez no voy a tener bendición, o le pasa justo algo, ay, debe ser por eso, porque no he ido a esa actividad, ¿no? Entonces, sabes, igual, si no diezman, no ofrendan, no van a tener bendición y sabemos que no es así, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Que traen bendición también en nuestras vidas. Entonces, llevarlo a un extremo, podemos estar cayendo en esto que dice usted, pastora. No sé si estoy equivocada. Puede corregirme. Claro, amén, hermana, también es parte importante porque a veces caemos en ese error. Por ejemplo, le doy un ejemplo de un error que hay en mi iglesia que no estoy muy de acuerdo, pero hay una frase que siempre dicen, que uno de los pastores que actualmente ya no está en la iglesia, pero dejó como eso ahí en la iglesia, y es que dicen, ¿no? Cuando sube alguien, cualquier pastor al púlpito, dicen, ¿cómo está la iglesia? Y tienen el dicho de prosperados, bendecidos y en victoria. Entonces, y todo el tiempo, aun cuando vienen predicadores nuevos o predicadores invitados, preguntan a la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Y ellos siguen diciendo, bendecidos, prosperados y en victoria. Entonces, yo no digo que esto esté mal, está bien, pero no siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria, ¿no? No siempre estamos así. Y a veces yo lo siento como que obligamos a que los miembros de la iglesia no nos digan cómo es que realmente están. Entonces, por lo general, cuando nosotros le preguntamos a un cristiano, ¿cómo está? Pasa lo que pasa en el mundo siempre, generalmente, ¿no? Bien, ¿no? Estoy bien, pero en realidad está pasando otra cosa en su vida, ¿no? Quizás no le está yendo bien. Entonces, ya estamos instando a que la iglesia mienta, por así decirlo, o eso es como yo lo tomo. Quizás algunos lo hicieron con buena intención y le dieron tanto énfasis a esa buena intención, llegaron a caer en un peligro donde actualmente en mi iglesia hay muchos jóvenes reprimidos que no pueden expresarse realmente, en expresar cómo realmente se sienten, porque si no está bendecido, prosperado y en victoria, significa que algo anda mal en su vida. Y esto no necesariamente es cierto. Entonces, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por luchas, todos tenemos nuestra vida donde Dios nos ayuda día con día, pero no siempre nos sentimos bendecidos, no siempre nos sentimos prosperados y no siempre nos sentimos en victoria. Entonces, y esto lo que ha logrado es que muchos jóvenes se sientan así, reprimidos, y se sienten reprimidos, llega un punto donde explotan y dejan de ir a la iglesia, ¿no? Y se apartan y dicen, es que a mí, que yo ya no me siento bendecido, prosperado y en victoria y por eso no voy, ¿no? Entonces es como que yo lo siento como que una forma de que hagan huir los jóvenes en vez de que hagan que los jóvenes abran sus sentimientos, comuniquen sus sentimientos de cómo es que realmente se sienten. De que es como una doctrina, por así decirlo, entre comillas, que la iglesia ha puesto, pero que no necesariamente énfasis en lo que ellos le han dado y el versículo y todo lo demás, es
como quien dice, ¿cómo puedo decirlo? Es la pura verdad, por así decirlo, ¿no? Entonces, a veces llegamos a cometer ese error. Y en este caso, como usted decía, hermana, ese es un claro ejemplo. Entonces, ¿alguien más haya visto algún ejemplo similar a los dos ejemplos ya dados antes? El de la hermana, que era la cuestión de la falda, y de la hermana Irma, que es de los bendecidos, ¿no? En la obediencia está la bendición, perdón. Hermana, yo perdón, no escuché nada hace rato que mi internet se corta cada rato y ahorita ya me dio la oportunidad de decirle así que no, todos 17 minutos he estado fuera. Ay, hermana, no se preocupe, estamos hablando acerca de lo que son los supuestos previos del intérprete y el teólogo, donde a veces caemos en el error dogmático de hacer énfasis en una palabra y al final resulta un poco peligroso, ¿no? Porque terminamos haciendo quizás huir a las personas o decimos que esa enseñanza está más inspirada que la que realmente tendríamos que predicar. Por ejemplo, una de las hermanas dio su ejemplo en cuestión de que muchas veces los pastores le dan más énfasis al que hay que estar vestidos con falda que al que hay que ir en busca de las ovejas perdidas, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo fue de la hermana Itma, que nos hizo saber acerca de la frase, perdón, en la obediencia está la bendición, ¿no? Entonces, ella dio un ejemplo y estábamos preguntando acerca de si alguien más tiene algún ejemplo que dar sobre esto, de cuando hacen énfasis en algo y lo llaman una enseñanza más inspirada que otra. Amén, pastora. Yo tengo un ejemplo. Pastora, Amén. tengo un ¿Puedo ejemplo dar? también. Ah, ¿Sí? sí, hermana. Ya, amén. Breve. También, pastora, muchas veces como teólogo o pastores puede ser, cuando estamos a la hora de predicar, ya pasó también de mi iglesia, siempre, ¿no? En vez, como se dice, ¿no? Uno tiene que prepararse para dar el alimento, ¿no? A las personas que realmente necesitan prepararse. Pero muchas veces, hay veces cuando el pastor no está preparado, habla de su persona, o sea, habla de su experiencia, de lo que pecó, de lo que hizo, cómo era su vida. Hay veces cometemos ese error, ¿no? Porque hay veces, muchas veces la vida de uno casi poco o mucho importa, sino lo que hay veces, lo que las personas que vienen a la iglesia quieren escuchar una palabra que es de la Biblia, ¿no? Y al escuchar a la persona, uno pues se asusta o dice, tanto pecado, entonces, no sé, cosas, ¿no? Hay veces que uno se asusta o se asombra y tenemos ese error, ¿no? Ya en varias ocasiones me pasó, ¿no? Que siempre cuentan su experiencia, que le pasó, entonces, o sea, nada de la Biblia, o sea, uno busca, ¿no? Llenarse de la palabra, pero ese error pasó en mi iglesia y a la vez muchos se desanimaron, ¿no? Viendo, ¿no? Viendo lo malo, ¿no? Cómo es así siendo pastor o por qué siendo líder hace eso, digamos. Eso pasó. Wow, fuerte, hermana. Amén. Ahora sí, hermano Caín, ¿lo escuchó? Sí, quería contar una experiencia que me pasó en una iglesia. Cuando estaba en otro país, estaba en busca de congregarme en una iglesia, ¿no? Establecerme. Y bueno, encontré una para poder ya estar congregado ahí fielmente. Entonces era una iglesia conservadora, ya era una iglesia eh, que tenía, digamos, arraigado cosas antiguas. Entonces un día manifestaron ahí que en la iglesia nunca iban a permitir que haya un ministerio de alabanza con guitarra, batería, así, o sea, algo que lo que ya en la actualidad hay, ¿no? Entonces, para mí, digamos, fue
como un balde de agua fría, porque yo soy del Ministerio de Alabanza, entonces yo tal vez, si hubiera sido tomado una actitud inmadura, hubiera dicho, me voy de esta iglesia, ¿no? Pero hay iglesias que pienso que tienen como dogma, digamos, ¿no? Alguna enseñanza de la Biblia ya lo sacaron, pero no podemos condenar a otras iglesias que tengan que ver con el uso de su costumbre como nacieron, digamos, ¿no? Yo pude respetar eso porque en esa iglesia predicaban la palabra del Señor y entonces también alababan al Señor, solo que no hacían con batería, guitarra, nada. Solo era tecladito, himno. Entonces, me pude acomodar porque ellos predicaban la palabra del Señor, más se dedicaban a eso, ¿no? No le daban mucho énfasis a lo que es las alabanzas con esos instrumentos. Eso nomás. Claro, amén. Y eso también es una experiencia que hace énfasis, ¿no? Como decía usted, en que si se usan tales instrumentos es porque la Biblia dice que usemos esos instrumentos, ¿no? Entonces hacen como que de lo que dice la Biblia, o de ese versículo que está en la Biblia, está en Salmo, si no mal recuerdo, los instrumentos que se usaban antes y que aquellos que ya se crearon después, ya como que ya no son inspirados por Dios, ¿no? Entonces, y a veces se le da más importancia a eso, pero como usted dice en su caso, se le daba más importancia a la predicación de la palabra que a lo otro, ¿no? Pero de igual forma se ve, se le ha estado dando tanto énfasis al hecho de que no vamos a enfocarnos en alabanzas que no tengan estos instrumentos. ¿Por qué? Porque ahí ya están, ellos quizás lo creen malo, ¿no? Porque quizás no es de Dios o porque eso fue creado por el diablo, dicen algunos, porque yo he escuchado igual a algunos hermanos que sus iglesias son así, incluso tenía compañeros de teología que tenían sus iglesias así y fueron cambiando conforme fueron estudiando teología, fueron cambiando esa doctrina porque algunos no sabían teología y cuando entraron a estudiar teología se dieron cuenta de que estaban cometiendo algunos errores y fueron cambiando de a poco en su iglesia esos aspectos, pero obviamente fue un proceso, ¿no? Entonces, ahí también se puede entrar en ese error. Muy buen ejemplo, hermano, gracias. ¿Me Muy bien. permite? Sí, ¿Me hermano. permite? Ya. Estaba escuchando, ¿no? Es cuando el tema de detenernos en pequeñas cosas, en pequeñísimas cosas y olvidando grandes cosas. Esto como que se llama chicanería en términos jurídicos, creo, ¿no? Yo acá manejamos por una radio acá en Guarayo y cedemos espacio a diferentes iglesias, como que hay unas 6 iglesias que adquieren espacio acá en la radio y hacen sus diferentes programas. Y hay una de ellas que me llamó la atención y que va a ser objeto ahorita de comentarlo. Es que generalmente todas las prédicas están relacionadas con el diablo por aquí, el diablo por acá, el diablo más acá. Entonces yo me pregunto, está cayendo en esa chicanería, ¿no? En detenernos en pequeñas cosas y olvidando grandes temas, ¿no? Para poder predicar y dejarlo al diablo un rato por ahí, tal vez él ni se acuerda de nosotros y ya la prédica, o más bien ya el espacio, más parece este, prédica para el diablo que para Dios. De repente estoy exagerando un poquito, pero usted me entiende, ¿no, pastora? Si me puede dar una lectura sobre eso. Sí, no se preocupe, yo lo entiendo, porque a veces le damos más importancia al diablo que a Dios, ¿no? Y a veces convertimos al diablo en un ser omnipresente cuando sabemos que el diablo no es omnipresente, ¿no? El diablo no está en todos lados. Entonces, y toda la culpa es del diablo, ¿no? Entonces, había escuchado una frase de un pastor que decía,
dirá el diablo, ¿no? Igual que el chavo, todo yo, todo yo. Entonces, a veces convertimos, ¿no? Al diablo como si fuera un ser omnipresente, cuando el único omnipresente es Dios. Y le echamos toda la culpa al diablo y a veces no es culpa del diablo, a veces es culpa de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones, el cómo estamos, ¿no? Y todo es culpa del diablo, que si me caí, culpa del diablo, ¿no? Que si hice esto o si tomé una mala decisión, culpa del diablo. Y no es a veces eso. Entonces, lo entiendo a la perfección y como usted dice, le damos énfasis a pequeñeces o énfasis en este caso al diablo a veces, más que a lo realmente importante, que es la predicación de la palabra del Señor o la predicación del Evangelio. Entonces, muchas gracias por su ejemplo, gracias a todos por el ejemplo que dieron. Entonces, ya vamos ampliando un poquito más nuestra mentalidad en cuanto a lo que es teología. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la unidad número 2. Y en esta unidad número 2 vamos a entrar a lo que es la doctrina de Dios. Como introducción, ¿alguien quiere leer la introducción? ¿Voluntario o voluntaria? Amén, pastor. Amén. La revelación de Dios. Introducción. En el estudio de la teología figuran algunos conceptos elementales. Nos referimos a la revelación, inspiración e iluminación. Es preciso definir estos términos clara y adecuadamente para una Hermana, mejor comprensión. perdón que la corte. Está leyendo la página 16 del texto, dice unidad 2, la doctrina de Dios. No tiene Aquí. número. No tiene número. Fíjese Ah, aquí en ya. la pantalla, esta que está aquí. A ver, voy a ver la pantalla. Ah, ya, leo de ahí. Ok. Esta doctrina es conocida como la teología misma. No hay otro sistema más importante que la doctrina de Dios. De la misma se vierten todos los demás conocimientos teológicos, puesto que la enseñanza y verdad doctrinal proceden de Dios, y es de Dios la doctrina, como dice en Juan 7:7. Y por tanto nuestro parecer respecto a las demás verdades fundamentales debe ser guiado por la misma. De hecho, el hombre finito no puede llegar a comprender en su totalidad al Dios infinito, pero en cuanto a lo revelado por Dios, tenemos en nuestras manos el recurso más importante para su parcial entendimiento, las Sagradas Escrituras. No por nada Dios, por mano de Jeremías, expresó: pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 9:24. La provisión de Dios hacia el ser humano que busca conocerlo y entenderlo verdaderamente nos ha sido dada. Las Sagradas Escrituras, mediante ella el creyente tiene la posibilidad de conocer a Dios, de entender su proceder y de discernir la voluntad del divino en todo tiempo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su naturaleza divina? ¿Cómo Él se relaciona con su creación? ¿Cómo ha sido su actuar en relación al hombre caído? Son algunas preguntas que el teólogo hace bien en plantearse y mediante la guía de la palabra de Dios hallar las respuestas. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, muchas gracias, hermana. Entonces, volvemos y hacemos énfasis en esto. El hombre finito no puede llegar a comprender en su totalidad al Dios finito, ¿no? No por nada, por mano de Jeremías, se expresó, y volvemos a repetir el versículo. Pero los que desean jactarse, lo hagan solamente de esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, tenemos aquí las preguntas que leía su compañera. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su naturaleza divina? ¿Y cómo Él reacciona con su creación? ¿Cómo ha sido
su actuar en relación al hombre caído? Estas preguntas son las que vamos a ir resolviendo en esta unidad 2. Entonces, en el tema 2, acabamos ya de ver lo que es la unidad 1, 4 temas. En esta unidad 2 vamos a ver solamente 2 temas, ¿no? Y vamos a ir respondiendo estas preguntas. Nuevamente, vuelvo y repito, tenemos los objetivos triple P, profesional, productivo y personal, donde en el profesional se conocen los argumentos teológicos sobre la revelación de Dios, naturaleza y atributos de Dios al describir y refutar creencias erradas. En el productivo, donde el estudiante va a poder escoger y redactar los beneficios de conocer y comprender la doctrina de Dios, principalmente sus atributos, mediante la reflexión del contenido de los temas relacionados. Y el personal, donde usted va a poder reflexionar sobre la naturaleza y los atributos de Dios y su aplicación en su vida diaria. Bien, vamos ahora con un caso reflexivo, ¿no? Y aquí quiero la opinión de todos. Vamos a ir todos opinando. Tenemos 4 preguntas como en la anterior unidad y este lo leo yo. Vayan prestándole mucha atención porque todos van a participar. Es muy común escuchar la expresión, si Dios es Dios de amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Además, añaden a esto que Él, es decir, Dios, no puede dar muerte ni castigos porque Él es amor. Todas estas expresiones interrogantes nos manifiestan una cosa. Gran mayoría de las personas carecen de un conocimiento correcto de Dios. No es correcto hacer declaraciones o supuestos sin siquiera haber tratado de conocer o entender a Dios. Si Dios es amor, ¿se anula su justicia y santidad? Si Dios es justo, ¿su amor y misericordia desaparecen? ¿En qué aspectos podrían hallarse situaciones similares? ¿Existirán otras preguntas relacionadas con la naturaleza de Dios? Y vamos a las preguntas de reflexión. ¿Qué hace que aparentemente sea difícil conocer a Dios? A ver, cualquiera. La pregunta va para todos. Quien quiera responderme, me responde. Obviamente basándonos en lo que es el caso dilemático. Aquí se los voy a dejar en pantalla por si quieren volverlo a releer, pero de acuerdo al caso reflexivo que acabamos de ver, ¿qué hace que aparentemente sea difícil conocer a Dios? ¿Qué creen ustedes? Hola, hola. Hola, dice, ¿qué hace que aparentemente sea difícil conocer a Dios? A mí, lo que yo puedo entender aquí es que muchos de nosotros se nos hace difícil conocer a Dios porque nos pesa dejar las cosas que estábamos practicando. Nos pesa muchas cosas que el mundo nos ofrece. Y si ya yo decido servir al Señor, voy a tener que dejar todas las cosas que hacía antes, que para los ojos de Dios no son buenas. Entonces, ahí es que me trunca y me hace que el camino que Dios me ofrece a mí sea muy difícil para que yo lo pueda conocer y seguir. Amén. Muy buena respuesta, hermana. Me gustó. ¿Alguien más que tenga una Pastora, respuesta? ¿Sí? Dígame. sería, digamos, antes de esa pregunta, más que conocer a Dios, porque conocer a Dios, para mi parecer, es un paso más, bueno, como cristiano, digamos, ¿no? Sería, ¿qué hace aparentemente difícil más bien entender a Dios, ¿no? Porque muchas veces lo conocimos, ya somos nacidos de nuevo, pero a muchos nos cuesta entender, digamos, cómo obra Dios. Más allá de eso, ya si entendemos cómo obra Dios a través de su soberanía, estaríamos dispuestos ya a conocerlo a Él completamente, ¿no? Esa sería mi opinión. ¿Qué hace? Amén, Pastora, amén, hermano.
¿Sí? Dígame. Yo creo que en este siglo XXI es muy difícil no conocer a Dios. Yo creo que todos, o por lo menos el 99%, conocemos a Dios. Ahora lo difícil sería seguirlo. Y como decía Marisela hace ratito, seguirlo es lo difícil, ¿no? Porque hay que dejar un montón de prácticas que ya siguiendo a Dios no tenemos que hacerlas. No sé si estoy por ahí. Amén, hermano, no es mal, pero aquí la pregunta en sí nos dice, ¿qué hace que aparentemente sea difícil conocer a Dios? En el caso del caso reflexivo, por ejemplo, dice, ¿no? Si Dios es Dios de amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Generalmente vemos estas preguntas en personas que son agnósticas o personas que son ateas y aún mismos cristianos que no entienden, o como decía el hermano Caín, con que no entienden, o personas que no conocen el actuar de Dios. Entonces, dice la Biblia, por falta de conocimiento se pierde mi pueblo. Entonces, esto es porque no hemos llegado a conocer a Dios a cabalidad. Y aún muchos cristianos que están en la iglesia no han llegado a conocer a Dios. Entonces, esto también tiene mucho que ver con lo que decía la hermana Marisela, que no quieren dejar de hacer ciertas prácticas que cuando conocen a Dios, Dios les da a conocer su palabra hasta cierto punto, y cuando ellos comienzan a conocer, como quien dice, ciertos aspectos de Dios, que a Dios no le agradan, es ahí cuando comienzan como que, como que no, ¿no? Como que a mi carne no le está gustando esto, como que mejor no, como que mejor otro día, como que no quiero ahorita, como que no tengo tiempo. Y entonces empezamos a tener estas actitudes porque se nos hace difícil como seres humanos poder conocer a Dios y, como decía usted, seguirlo. Entonces, ¿qué hace que aparentemente sea difícil conocer a Dios? Creo yo que tiene mucho que ver con lo que decía la hermana Marisela, ¿no? Que a veces no queremos dejar morir totalmente nuestro viejo hombre. Y al no querer dejar morir completamente a nuestro viejo hombre, es cuando se nos hace aún más difícil poder conocerlo a Dios, entenderlo y seguirlo. Entonces, abarca todo lo que ustedes están diciendo, entonces no está mal. Bien, muchas gracias por su Pastora, opinión. sería también porque ¿Sí? es imposible conocer a un Dios porque Él es infinito, ¿ya? Y nosotros como seres humanos somos criaturas finitas, ¿no? Entonces, por eso es incomprensible, digamos, esta creación majestuosa, todo lo que Él hace. Ese también sería uno de los puntos. Sí, también es uno de los puntos porque la misma Biblia nos dice, ¿no? Que insondables son sus caminos. ¿Quién los conocerá? Dios actúa de diversas maneras y a veces, y este es el error de muchos teólogos, creen que ya conocen a Dios, y cuando Dios actúa de una manera que ellos no creen correcta, cachan de que no, eso no es de Dios, ¿no? Pero en realidad, como usted decía, Dios es un Dios infinito, nosotros somos seres finitos y tenemos que entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y aún les doy un ejemplo, nuestra ética no es la ética de Dios. Y ese es un tema que a mí me encantaría y estoy yo esperando el momento para predicar, pero se los adelanto un poquito. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a un ciego? ¿Qué fue lo que hizo? Escupió, ¿se acuerdan? ¿Quién, a ver, me puede relatar la historia? ¿Quién que se acuerde? Fue cuando hizo barro con su saliva. Exactamente, ¿no? Agarró, escupió, hizo barro con su saliva, se lo puso en los ojos al ciego y este cobró la vista, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría
si yo hoy hiciera eso y supongamos que Dios hace el milagro y la persona se sana, así como pasó con Jesús en la Biblia, ¿no? ¿Cómo lo vería la gente? Como que, oh, guácala, ¿no? Como que eso es antiético. Entonces ahí vemos que muchas veces nuestra ética que nosotros consideramos ética actualmente no necesariamente es la ética de Dios, y que como nosotros creemos que Dios actúa, no necesariamente es como realmente nosotros creemos. Dios actúa de diversas formas. ¿Por qué? Simplemente porque es Dios, porque es soberano. Como decía un docente uno de mis docentes de teología, ¿no? Así en palabras coloquiales. ¿Por qué? Porque es Dios y le da la gana, ¿no? Porque es Dios, si Él lo quiere hacer así, lo hace de esa forma. Entonces, no vamos a llegar a comprender totalmente a Dios, pero confiamos en Dios y sabemos que todo lo que Dios hace es perfecto y que todo como Dios lo hace es porque Dios es soberano. Y ante su soberanía, nosotros no somos nadie para decirle, no, Dios no puede hacer eso porque no, ¿no? O sea, decirle nosotros no a Dios, como si nosotros fuéramos Dios de Dios. Y esto no puede ser así, que nosotros somos seres inferiores a Dios. Entonces, muy buenas sus opiniones, la verdad. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda pregunta. Podemos mencionar otras situaciones o casos donde se identifique problemas con la idea de que Dios, problemas con la idea de Dios que tienen las personas. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que podemos mencionar otras situaciones donde se identifique esto? Tal vez cuando algunas personas piensan que Dios no está a su favor, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad que ellos dicen, no, Dios no existe o Dios no me ama, porque no conocen que también Dios en esos momentos difíciles puede estar o te está dejando que suceda eso para mostrar su gloria. Amén. Ese es un ejemplo, es una situación donde se identifica esto. ¿Alguien más que pueda dar algún ejemplo o mencionar alguna otra situación? Puede ser, siguiendo la opinión, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo que por mucho tiempo oré por algo que yo le pedí al Señor, como unos 10 años, y las cosas no se movían. Ahí no me estaba. Y yo decía en mi mente, tal vez no me escucha, pero no entendía el propósito de Él, que cuando Él quiere las cosas es para bien. Entendí que Él lo hace la obra. Entonces no hay que asustarse ni enojarse si las cosas no se dan, porque Dios todo lo tiene en su orden. Amén. Y este es un problema que sucede mucho, ¿no? Que a veces es un problema que con la idea de Dios que tienen las personas, porque es Dios, si se lo pido me lo va a dar, me lo tiene que dar, ¿no? Como que nosotros queremos obligar a Dios a que nos dé y si no nos da, nosotros no hacemos esto, como que queremos negociar con Dios. Y esto no puede ser así, ¿no? Porque nosotros no podemos estar negociando con Dios, Dios no es negocio, ¿no? Entonces a veces como que, Señor, si me das mi auto, voy a llevar a muchas personas a la iglesia. Le da el auto al Señor y ¿qué pasa? La persona se desaparece de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasó? Puso su auto a trabajar, puso a hacer otra cosa y al final Se quedó ahí. fue O en a el auto. veces, ajá, y a veces tenemos este problema que No si está en yo, silencio. mi hermano, ahorita, un momentín, ahorita le doy la palabra. Entonces tenemos a veces este problema con la idea de Dios, de que Dios nos tiene que dar las cosas porque nosotros queremos y nos comportamos a veces como niños berrinchudos y que queremos eso y que queremos eso y que queremos eso.
a veces no es lo que Dios quiere para nosotros. O aún hay oraciones, como decía la hermana, que llevan años, ¿no? Yo personalmente tuve una oración de 10 años, no, 11 años, perdón, 11 años orando por una misma situación, y yo decía, hasta que llegó un punto donde ya me estaba dando por vencida, no había respuesta a mi oración. 11 años orando por algo, y de pronto Dios lo hizo realidad en un momento menos esperado. Pero yo nunca se lo pedí con la idea de que me lo tenés que dar porque me lo tenés que dar. Siempre fue, Señor, sigo poniendo esto en oración, y si es tu voluntad, en su momento me lo vas a dar, ¿no? Entonces, a veces cuando nos comportamos con esa actitud berrinchuda de decirle o no los das o no los das, es cuando ahí también hay ese problema, ¿no? De que creemos que Dios es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro Aladín, ¿no? Nuestro ser que tenemos en una lamparita, la frotamos y ya nos tiene que cumplir nuestros deseos. Y no es así. Ahora sí, hermano Ángel, le doy la palabra. Y buenas noches, pastora. Y lo que he entendido, como dicen, ¿no? A veces lo que pedís mal, dicen, ¿no? Y muchas veces nos equivocamos en esa parte, ¿no? Y yo entiendo de que esto, lo que yo siempre digo, ¿no? Como también nos explica, Dios no da al instante, sino lo ve su corazón, hasta qué capacidad lo busca, cómo lo busca, y recién responde Dios, ¿no? Y eso es lo que entendí yo, licenciado. Amén. Amén, hermano. Gracias por su opinión. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la pregunta número 3. ¿Qué aspectos de Dios les es difícil de comprender a ustedes? A ver, piensen y me responden. ¿Qué aspectos de Dios ustedes consideran que les es difícil aún a ustedes siendo cristianos comprender, pero dicen, aunque no comprendo esto, pero sigo creyendo en él? Pastora, ¿Sí? yo escribí un poema que lo titulé ¿Por qué, Señor? Y encaja con esta pregunta que no puedo comprender, a pesar de que hablamos de igualdad, de semejanza en el mundo. ¿Cómo se puede explicar de una mujer que ha pasado por la vida en un mar de lujos, incluso hasta después de muerta, ¿no? Hablo de la reina que acaba de fallecer. Antes de nacer ya era reina, ya tenía poder y ya era rica. Ha estado 70 años en el poder, prácticamente o literalmente con el mundo a sus pies. La han velado 10 días y la han enterrado en un cofre de oro. ¿Cómo puedo comprender yo a mi Dios cuando permite que hombres topos estén en los canales, ¿no? Sin ningún horizonte, sin nada? No sé si se ajusta ahí, corríjame, por favor. Claro, hermano, se ajusta, porque a veces no podemos entender cosas como la que usted acaba de decir. No podemos comprender por qué Dios hace ciertas cosas con ciertas personas y otras con otras personas, ¿no? Pero son a veces no necesariamente es que Dios, obviamente Dios permite que sucedan las cosas, pero a veces es decisión del propio ser humano estar en esas situaciones, ¿no? Entonces, es muy respetable su opinión porque usted considera que es difícil poder comprender esa situación, pero así como usted tiene ciertas interrogantes, estoy segura que sus demás compañeros también tienen cuestionantes, ¿no? Yo tengo otra cuestionante, hermana. Sí, a ver.
¿Qué Yo aspecto de también. Dios le es difícil de comprender? Yo me pregunto y digo, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nos aguanta a toda su creación, todas las iniquidades que hace, que hacemos, hasta dónde es de grande su misericordia. Y nosotros con una sola persona o conmigo mismo o con nosotros mismos nos aburrimos por cualquier cosa que nos sucede. Y ahí yo no puedo entender, comprender la grandeza de su amor por el ser humano. Exacto, y ahí es donde entran las famosas canciones, ¿no? Incomprensible amor, porque no podemos entender por qué Dios nos ama tanto, ¿no? De qué manera nos ama tanto Dios que nos perdona tantas cosas que nosotros hacemos. Entonces, esa es una buena interrogante. ¿Alguien más que tenga alguna interrogante? Sí, pastora. Bueno, se adelantó mi opinión era casi similar, pero esto va relacionado ya a la iglesia, digamos, ¿no? ¿Por qué a veces Dios permite que sucedan algunas dificultades en las iglesias, eh, siendo que siempre o sea, Dios siempre busca la perfección, digamos, ¿no? Pero a la vez es un Dios bueno, como dice nuestra hermana que estaba hace rato. Igual, a veces no entiendo cómo un Dios, que es un Dios también bueno y justo y le gusta permite que sucedan algunas cosas en la iglesia, ¿no? O que los problemas sucedan en las iglesias. Esa sería mi Amén. opinión, pastora. Amén. Y es una buena interrogante porque igual yo tengo igual varias interrogantes con Dios, ¿no? Que me es difícil comprender por qué Dios actúa de cierta forma aún con personas dentro de la iglesia que no están haciendo las cosas bien. Y no lo llego a comprender el por qué, no llego a comprender el motivo del por qué, pero sigo diciendo, Dios es perfecto, ¿no? Él no se equivoca. Y si Él está permitiendo eso, tal vez en algún momento va a hacer algo al respecto, ¿no? Y al final de cuentas, las personas son las que van a dar cuenta al Señor. Entonces, amén, son cuestionantes que todos llegamos a tener. Todos tenemos nuestro por qué, Señor, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y nos los preguntamos y lo tenemos ahí, pero pese a eso, seguimos confiando en el Señor. Y entonces nos vamos a lo que es la pregunta número 4. ¿Cómo aplicamos el principio de separación en un contexto como este? ¿Se acuerdan del principio de separación del que habíamos hablado? Ya se olvidaron. Sí, no acordamos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el principio de separación en temas como este? Desde el punto de vista, pastora, desde el punto de vista de que Dios tiene naturaleza divina y no somos capaces de poder observarle nada, porque Él es Dios, no somos capaces de cuestionarlo u observarlo, porque comprendemos que Él tiene naturaleza divina, pues, y Él tiene sus propósitos. Ahí yo me separo de pensar como persona, o sea, separo la persona a Dios. Amén. Entonces, el principio de separación era separar la verdad De la del falsedad. error. Exacto. Entonces, lo podemos aplicar de esa forma. ¿De qué otra forma podríamos aplicar este principio de separación en este contexto?
Bueno, en lo que hemos estado hablando podría ser de no, no cuestionar el actuar de Dios, ¿no? Como estábamos hablando hace rato en el otro punto, que no nos basemos solamente en que así tiene que actuar Dios, así tiene que hacer el milagro, pero cuando Dios se manifiesta de otra forma, no, eso es del diablo, decimos, ¿no? Entonces separar la falsedad, creer en donde dice la palabra de Dios, Dios Todopoderoso, y a Él le place, ¿no? Hacer y deshacer las cosas en un minuto, en un instante. Amén, amén. Es válido, hermana. Muchas gracias. Entonces, a ver, ya van a ser las 10. Hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy. Y la siguiente clase vamos a continuar con la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, ya le dimos la introducción a lo que es la unidad 2. Nos faltaría ingresar a lo que es el tema número 1 de la unidad 2, que está en la página 43, ¿no? Que es el tema se llama la revelación de Dios. Y aquí vamos a estar estudiando la revelación de Dios, de qué manera Dios se reveló al hombre, la revelación general, vamos a ver la revelación especial y por último el propósito de la revelación especial. Entonces, luego tenemos el tema 2, que es el que vamos a estar viendo también la siguiente semana, que es la naturaleza de Dios, ¿no? El tema se llama la naturaleza de Dios o la doctrina de Dios. Y vamos a estar viendo también los conceptos teológicos de Dios, el único Dios verdadero, sus nombres, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, vamos a quedar aquí por hoy. Está interesante el tema. Está interesante. Yo sé que teología, la materia de teología es muy dinámica, es muy interesante poderla hablar, poderla compartir y poder expresarnos, ¿no? Como teólogos, porque tenemos también interrogantes, como decíamos, tenemos cuestionantes nosotros mismos que nosotros necesitamos resolver para poder resolverla a los demás también, para podérselas explicar y poderles darle una guía a ellos de cómo tienen que resolver también ciertas dudas. Entonces, terminamos con esto y bien, vamos a orar para cerrar lo que es la clase de... Bien, cerramos todos con una oración. Señor, Padre amado, delante de tu presencia, agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos muestras, Señor, la verdad bíblica, Señor, que nos has abierto, Señor, el conocimiento, Padre, porque nos has mostrado, Señor, cosas tuyas, cosas grandes, Señor amado, que quizás antes no veíamos, pero ahora vemos con mucha más claridad, Señor amado. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú te mueves, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve en la enseñanza, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de verdad, porque sabemos que tú eres un Dios que muestra su divinidad, Señor, y aunque a veces no la comprendemos a cabalidad, a pesar de eso, Señor, glorificamos tu nombre y te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque tú eres soberano, porque tú eres grande, omnisciente, omnipresente, Señor, que tú eres el Señor de todo el universo, Padre, y nosotros no somos nada, Señor. Solamente somos criaturas en tus manos, Señor, que esperamos ser utilizados, Padre, en su momento. Gracias, Padre, te damos gracias, Hijo y Espíritu Santo, porque nos has acompañado, Señor, en esta clase y porque nos seguirás acompañando, Señor. Nos despedimos de este momento, Señor, más no de tu presencia, y te pedimos que sea usted, Señor, guardando nuestro sueño, Padre. Te damos gracias, Padre, bendigo a todos mis hermanos que estuvieron en esta clase y que tu Espíritu Santo, Señor, esté acompañando esta palabra durante toda la semana, Señor, para hacernos reflexionar nuestros corazones. Y, Padre, que esta palabra haya sido arraigada en sus corazones, Señor, que caiga en buena tierra, Padre, y que esta, Señor, en su momento tenga fruto. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Están despedidos. Amén, hermana. Y
Que tengan una excelente Amén. semana. Amén. Hermano. Será. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.